Comenzamos una nueva semana prácticamente casi como terminamos la anterior, con nuevas informaciones sobre el caso de las mascarillas en Extremadura. Tras conocer que la trama del caso Koldo extendió sus tentáculos en Extremadura con el intercambio de correos electrónicos, con reuniones presenciales, mientras el Partido Socialista calla, tras la aparición de 800.000 mascarillas ocultas en un almacén de Almendralejo, mascarillas de las cuales no tenía conocimiento el Servicio Extremeño de Salud, mascarillas sin registro, mascarillas con el cartel de no utilizar. Ante todo esto, que el PSOE seguía callado, tras la afirmación del Ministerio de Sanidad diciendo que no tenía conocimiento del envío de mascarillas a Almendralejo y mucho menos de que éstas fuesen defectuosas, afirmación ante la que el Partido Socialista calla. Tras todo esto, en el día de ayer hemos tenido conocimiento por informaciones de un medio de comunicación que las mascarillas encontradas en Almendralejo podrían pertenecer a una de las empresas a las que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, adjudicó 4 contratos por importe de 260 millones de euros. Contratos a una empresa que habría pasado de fabricar material de marketing a productos sanitarios con certificados falsos, según la Agencia del Medicamento. Contratos a una empresa cuyos administradores supuestamente se vincula con el propio Illa, teniendo relación tras haber sido alcalde de su municipio, La Roca del Vallés. Y para colmo, una contratación que, según el Tribunal de Cuentas, fue bastante irregular. Y digo literalmente lo que dice el Tribunal de Cuentas, bastante irregular. Con todo este escenario de dudas, de intereses, de relaciones, de comisiones ilegales, de compras irregulares. En resumen, con toda una trama que afecta al Partido Socialista y cuya sombra cada vez es más grande en Extremadura, nadie en el Partido Socialista de Extremadura va a decir absolutamente nada. Ningún miembro del anterior gobierno de la Junta de Extremadura Socialista va a dar una sola respuesta convincente. El nuevo secretario general de los socialistas extremeños, el señor Gallardo, ¿va a seguir escondido? ¿No va a decir nada? ¿No van a dar la cara? ¿Le sigue pareciendo todo esto una broma al señor Quintana? Porque al resto de los extremeños esto lo que nos parece es una broma de mal gusto. Le pedimos al señor Quintana un poco de respeto en sus declaraciones. ¿Van a decir algo o van a seguir insinuando que el gobierno de María Guardiola no tenía que haber hecho nada? Que nos lo digan ellos. ¿Qué teníamos que haber hecho? ¿Callar ante 800.000 mascarillas escondidas en un almacén? ¿No darle información a la Guardia Civil? ¿Ser cómplices de una presunta trama? Pues la respuesta que les damos es un rotundo no, porque no somos como ellos. Mientras ellos callan, mientras ellos guardan silencio, mientras ellos no dan la cara, el gobierno de María Guardiola actúa. Mientras ellos se esconden y ocultaban mascarillas en un almacén en Almendralejo, el gobierno de María Guardiola da la cara y las saca a la luz para que la justicia las investigue. Porque en el Partido Popular de Extremadura creemos en la justicia y por ello este caso se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil. Nosotros estamos al lado de la moral, mientras otros igual prefieren defender o tapar conductas, como mínimo, poco éticas. Porque hay que recordar que esta trama de corrupción del Partido Socialista se desarrolló en momentos muy duros. Mientras todo un país luchaba por salvar vidas, otros se dedicaban a llenarse los bolsillos. Por tanto, alguien en el Partido Socialista de Extremadura tiene que dar explicaciones ya. Si el señor Gallardo aún no se encuentra legitimado para darlas, que las dé el señor Quintana, quien está utilizando la delegación de gobierno para hacer oposición al gobierno de María Guardiola. Algo insólito en Extremadura. Pero si al señor Quintana le sirve la delegación de gobierno para hacer oposición al gobierno de la Junta de Extremadura, al señor Quintana le vale la delegación de gobierno para dar la cara y para dar explicaciones ante todas estas informaciones que están saliendo en las últimas semanas. Y ya que aproveche el señor Quintana y que nos aclare
¿qué van a hacer con la central nuclear de Almaraz? Porque no es serio que un delegado del Gobierno se despache en un medio de comunicación diciendo que Almaraz no es necesaria porque seguimos teniendo luz cuando un reactor ha tenido que parar como algo excepcional. Que le explique el señor Quintana a las 4.000 familias del campo Arañuelo que viven de la central nuclear de Almaraz si es o no necesaria. El Partido Socialista de Extremadura es que tiene que decidir ya. El Partido Socialista de Extremadura no puede soplar y sorber a la vez. O están con Pedro Sánchez y con el cierre de la central nuclear de Almaraz, o están con Extremadura, o están con los extremeños y con la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Queremos saber si el señor Quintana va a venir a Extremadura a defender a Pedro Sánchez y a defender el cierre de la central nuclear de Almaraz, o va a ejercer de extremeño para defender su continuidad frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Queremos saber si el señor Gallardo va a decir algo ante estas declaraciones. Porque la semana pasada vimos claramente cómo el CEO de Iberdrola el viernes por la mañana defendió la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Porque el Gobierno de María Guardiola y el Partido Popular de Extremadura defendemos la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Porque los vecinos del campo Arañuelo defienden la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Y el Partido Socialista está solo ante el cierre de la central nuclear de Almaraz. Un cierre ideológico por contentar a sus socios de Sumar, que cada vez les suman menos. Y en otro orden de cosas, por otro lado, desde el Partido Popular de Extremadura, pues también queríamos mostrar nuestro asombro y nuestra preocupación, como todo lo que hace el Partido Socialista, pero sobre todo por ver como un ministro del Gobierno de España, como el señor Puente se dedica a bloquear presidentes autonómicos en las redes sociales, como ha hecho con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. El señor Puente, que es el ministro de un gobierno que ha bloqueado tantos proyectos para Extremadura, ahora decide, por una rabieta, bloquear a la presidenta de la Junta de Extremadura. Y lo que está demostrando es el talante del gobierno de Pedro Sánchez. Lo que está demostrando es el talante del señor Puente. Lo que está demostrando es lo que le importa Extremadura al ministro de Transporte. Lo que está demostrando es lo que le importa a los extremeños al ministro de Transporte. Ese es el caso que nos van a hacer, que cuando se les lleva la contraria, nos bloquean. Que cuando se les pone encima de la mesa una crítica, nos bloquean. Que cuando se les va a poner encima de la mesa una necesidad con la que ellos no compartan seguramente, nos bloquean. Pues yo desde aquí le quiero decir al Partido Socialista y al señor Puente que va a haber una presidenta de la Junta de Extremadura que va a seguir defendiendo a Extremadura, le pese a quien le pese. Que hay una presidenta de la Junta de Extremadura que va a seguir defendiendo los intereses de Extremadura, la bloquee quien la bloquee. Y que aquí va a haber un partido, como es el Partido Popular de Extremadura, que le va a seguir diciendo la cara al señor Puente todo aquello que pensemos cuando se dedique a las redes sociales a seguir generando ruido. Le pedimos al señor Puente menos redes sociales y más desbloqueo de la autovía Cáceres-Badajoz y más desbloqueo de la autovía que nos conecte con el Levante y más desbloqueo del sistema antiniebla del aeropuerto de Badajoz. En definitiva, le pedimos al señor Puente que se ponga a trabajar por Extremadura, que levante el dedo del teléfono, que levante el dedo del Twitter y que se ponga de una vez por todas a escribir blanco sobre negro las necesidades que tiene Extremadura, porque necesitamos más soluciones y menos bloqueo.